un invitado internacional, del cual su nacionalidad es de Perú, pero podríamos decir que en el DNI deberían agregar Argentina, porque ya es casi argentino también. Bienvenido a Malos Conocidos, aquí desde San Francisco, Córdoba, José Luis Pepe Alba. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, Majo, qué gusto saludarlos de verdad. Acá estamos contentos de poder entablar una conexión con ustedes. Un gusto, gracias por invitarme. Hola Pepe, aquí Marcelo saludándote y bueno, preguntándote dónde estás residiendo ahora, en este momento, porque estás siempre de viaje. ¿Qué tal, Marcelo? Sí. Un gusto saludarte también. Estamos acá, yo vivo ahora en Buenos Aires, sí. Es una ciudad hermosa que me encantó hace mucho tiempo atrás. Es el cuarto país donde yo vivo, ¿no? Yo arranqué viviendo en Perú, me fui para Estados Unidos, después me fui para México, volví a Estados Unidos, volví a Perú para vivir unos años y ahora estoy acá por opción propia, o sea, familiar, te diría, porque mi esposa se lo propuse y me dijo, sí, vámonos a Argentina que nos encanta. Entonces ahora vivo aquí en Buenos Aires. Bueno, decía que hay que agregar, ¿no?, en el documento nacionalidad también argentina, porque parte de tu historia con la música es prácticamente, ¿no?, compartida desde aquí con colegas tuyos argentinos. Es impresionante cómo uno a veces no calcula nada y se deja sorprender, como en mi caso, y la vida te lleva por caminos muy interesantes, te diría, y mi camino estuvo relacionado casi siempre con la participación de los argentinos, desde músicos, productores, managers, amigos que he tenido, colegas, cantautores. Siempre hemos tenido una química especial, pero al punto ya lo más que se diría relevante y lo más claro fue cuando Oscar López, el productor argentino, decidió firmarme y llevarme a la Warner Music de México, ¿no? De aquello, pensando un poco de toda tu historia musical y todo tu recorrido y lo que vas incorporando, nutriéndote artísticamente para ir creciendo, de los lugares, del acercamiento a mucha gente que tiene que ver con el contacto musical, pero también de lugareños. Pienso en eso de Armando Tejada Gómez y César Isela cuando compusieron eso de Canción con Todos, toda la piel de América en mi piel. Es un poco eso, también un pensamiento desde los comienzos hacia acá, desde aquel primer disco en una banda de Pepe Alba. Correctamente, sí. Ese acercamiento a esa sangre que uno lleva de latinoamericana, a veces fluye y empieza a correr. Yo siento que la sangre corre por tu cuerpo, por tus venas, en diferentes pasos, en diferentes. Es un movimiento que a veces está un poquito más fluido que en otros momentos, y siempre que yo he tenido que hacer algo relacionado con la conexión de las razas, de las nacionalidades, mi sangre ha hervido, ha fluido de tal manera, y con la música latinoamericana, folclórica también, siempre me ha movido la sangre, me ha movido la cabeza, el espíritu, el poder hacer fusión con el folclore, el poder conocer otras tierras, otras nacionalidades, probar, investigar sobre culturas, y eso es algo también que yo he querido hacer aquí en Argentina, porque toda la vida me llamó la atención estas tierras por su grandiosa elegancia y diversidad musical. De verdad que ha sido fulminante para todos nosotros los latinoamericanos. La influencia argentina en la música ha sido bella, hermosa, enriqueciente, ha sido una, ¿cómo se dice?, una dicha haber podido gozar de artistas argentinos que nos han dado tanto. Y uno aprende y quiere investigar, y que más que venir a caminar por las mismas veredas, ir a los estudios. El otro día, mi último single fue grabado en Ion Records, Estudios Ion, y yo no podía creer toda la gente que me estaba contando, el ingeniero de sonido que había grabado ahí. Es algo impresionante. Entonces sí, eso para mí es muy importante.
nos pasa siempre, ¿no? Que por ahí los argentinos no tenemos o no tomamos noción, ¿no? Del valor de nuestra música, y a través de los hermanos de otros países llega ese fanatismo a través de ustedes, ¿no? Nosotros también tenemos un amigo desde Caracas, Venezuela, Pedro, que nos escucha siempre y es muy fanático del rock argentino. Creo que hasta sabe más que nosotros. Y eso es lo que mayormente nos pasa, ¿no? De ver cómo otros países a veces toman ese valor tan importante sobre nuestro rock nacional, no, nuestro rock argentino, que a veces nosotros mismos deberíamos tomarlo, ¿no? Y pasa, Majo, que es superior. En Latinoamérica te diría que es número uno, claro, para mí ya yo lo llevo al punto donde te digo que es la tercera potencia en el mundo, ¿no? De la música. Primero Inglaterra o Estados Unidos, una de las dos, y después seguiría Argentina, ¿no? En mi parecer. Pero no solamente por el rock nacional sí, o sea, evidentemente es algo que es innegable, ¿no? El rock nacional ha sido hermoso y los exponentes todo lo que quieran. Pero yo de chico crecí no con el rock nacional. De chico, entre los 4 y 12 años de edad, mi papá venía a hacer negocios acá a Argentina, venía con mi mamá y regresaba con discos. Entonces en mi casa se escuchaba mucho Cafrune, se escuchaba los Chalchaleros, y Atahualpa Yupanqui, y Alberto Cortés, y Facundo Cabral, y Mercedes Sosa, María Marta Serralima. Había una gama de artistas que no necesariamente están vinculados al rock, ojo, ¿entiendes? Y que ya estaban haciendo un espacio en Latinoamérica con su canción, con su arte. Y yo empecé con el folclore como mis primeras influencias para amar el folclore, por ejemplo, andino, fueron argentinos, ¿no? Fueron con estos exponentes que mi papá ponía todos los días. Antes de escuchar el folclore peruano, folclore andino peruano, escuché folclore andino argentino, especialmente con los chachaleros, Cafrune. Entonces entró en mí antes del rock eso. Después ya vino el rock. Me acuerdo cuando tenía 13, 14 años, fui en mi ciudad, que se llama Trujillo, sería como Córdoba, está como a unos 600 kilómetros al norte de la capital, se llama Trujillo, que es de donde yo soy. Vino de gira en nada personal, Soda Stereo, para un coliseo chico de 1.500 personas, 2.000 nada más. Y cuando los vi ya fue como algo que rompió mi cabeza, ¿no? Aparte decía, y después llegó Miguel Mateos, Abuelo de la Nada, Virus, y yo decía, ¿qué comen? O sea, ¿qué tiene? O sea, los argentinos, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué toda su música desde chico, todo lo que cantan? Siempre, papá, ¿de dónde es argentino? Es argentino, y siempre fue como algo, como estaban seguros de sí mismos los argentinos, de hacer lo que querían hacer, y cantarlo con toda la devoción, con toda la pasión, y tenían el apoyo de su nación. Eso es un detalle no menor, el apoyo del argentino para con su música nacional es algo que no lo tenemos todas las nacionalidades, y eso ha sido muy importante para que se establezcan tanta música y tantos artistas argentinos en el mundo. De hecho, el rock argentino tiene mucho de tango, tiene mucho de folclore, y han aprendido muchísimo, pero qué importante, Pepe, es cuando la cultura parte del lugar de formación, el primer lugar de formación, que es la casa, después viene la escuela, después vendrá otras cosas, pero en tu lugar, desde tu casa misma, que partió ese primer lugar de formación, es muy importante. Es importante. Mi viejo sacaba la guitarra y se ponía a jaranear con sus amigos, sus hermanos, venían, hacían voces. Me acuerdo que mi tía Aurora, mi hermana de mi padre, junto con mi tío Julio, y se ponían a cantar y decían, wow, qué lindo cantan haciendo voces. Ninguno se dedicaba a la música, ojo, era solamente una tertulia, y siempre influenció en mis ganas de poder hacer esto de la música algún día, y no como profesión. Eso ya sucedió en Miami, cuando yo estaba estudiando una carrera y a la misma vez tenía que trabajar,
y empecé con esto del folk rock y empezó a irme bien. Y justamente empecé a abrir shows. Por ejemplo, el primer show que abrí en Miami fue el de Charly García, cuando yo tenía 20 años, 19 años, en Club One. La primera vez que Charly García pisó Miami para tocar fue en el año 92, y yo le pude hacer el telonero de ese show. Y de repente fui descubriendo, ¿viste? Fui descubriendo de que quería hacerlo eso como una profesión. Mi viejo me apoyó y me dijo, mira, si tú lo vas a hacer y vas a tener que tomar tiempo de el estudio y como dedicarte, entonces tienes que hacerlo, trata de hacerlo mínimamente bien, por favor. O sea, como diciendo, no hagas música de mierda, ¿no? O sea, algo así. Pero era como diciendo, porque él es tan melómano y tan buen tenor, porque él cantaba, es cantante, nosotros lo hemos visto en shows, nunca se dedicó a eso, pero siempre cantó en teatros. Es un gran cantante, fue un gran cantante. Entonces me dijo, bueno, es muy difícil esto, es muy difícil, así que bueno, tienes que hacerlo por pasión y no hagas cualquier música, trata de componer cosas. Entonces tenía viste, esa que tú dices, como que esa valla, que tenía que hacer algo mínimamente que a mis viejos les gustara, ¿no? Y a eso le gustó todo lo que hice. Bueno, y todos esos estudios dieron su fruto a través de tu padre con esa petición, porque después tu padrino, bueno, hay que tener un padrino como Nito Mestre, ¿no? Musicalmente. Es impresionante. ¿Viste cómo la vida, Majo y Marcelo, te da esas sorpresas que tú, o sea, ni las soñabas, ¿viste? Porque uno dice, no, sueño alguna cosa, a veces es la realidad. Pero ese supera, porque no lo sueñas, aparece algo que ni lo soñabas, ¿no? Y uno de esos es que recibir este correo de Nito invitándome a cantar con él, y no solamente no me invitaba a cantar esto de Sui Generis, para mencionar, me pidió cantar un par de temas míos que él los escuchaba mucho en su casa, en su hogar, con su esposa. Y yo decía, ¿es en serio? Así de la nada recibir un correo de Nito para que quiere cantar conmigo a dueto temas míos. Y eso sucedió, y sucedió al nivel que después que hicimos ese show en Miami, yo lo llevé a hacer una gira a Perú, él me invitó acá a cantar con el programa de Juan Alberto Badía, y que fue ya un sueño que superó el otro, ¿viste? O sea, ya cantar con Nito Mestre en el show de Juan Alberto Badía, un peruano que nunca había pisado Argentina. Entonces sí, son cosas que hay que agradecerlas en la vida, ¿no?